cuando vos haces el anual de la caída del 2024, que todos, me incluyo, estimábamos 2,5%, 3% de caída, cayó 1,8%. Eso te deja un arrastre para el 2025 bastante más grande. Por más que en enero y febrero se ve, si quieren, sigue el crecimiento con una ralentización, porque tampoco puede llegar a los niveles que venía del segundo semestre, pero vas a tener un crecimiento fuerte. Entonces esos dos deliveries son los que van a dar. Mariano, eso no da con una política monetaria cambiaria que cambia ahora. Y tampoco hay necesidad para eso, porque compran reservas. Van a ir liberándolo de a poco, ¿no? Pero digo, no va a ser un día, va a ir paulatinamente. Cuando salís de ese cepo, te diré que es al revés. Yo no sé si no se te aprecia más el tipo de cambio que es depreciarse. ¿Se entiende lo que planteo? ¿Vos crees que el dólar puede estar más barato de lo que está hoy? Con la política monetaria que se lleva adelante, si vos clavas 47,7 de base monetaria, te lo firmo acá, te lo aseguro. Con nosotros alguien que nos puede dar cuenta de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, porque además las ha vivido, las ha vivenciado, las ha transitado. ¿En qué año particularmente? 2018. ¿2018? Primer acuerdo. O sea que el último acuerdo, el que firmó Duhovne. Sí. Que en realidad se dividió en dos. La primera etapa del, digamos, recuerda que hubo un primer acuerdo, sí, y después que todavía seguía el inflation targeting, ¿te acordás? Después hubo otro acuerdo más ya con Guido en el central, creo. Bueno, Mariano Flores Vidal, que está con nosotros, con quien estamos hablando, va a poder despejar una duda que a mí se me ocurrió y yo dije, bueno, alguien dice el gobierno que no va a aumentar la deuda pese a que le preste plata al fondo, porque va al Banco Central, qué sé yo. Yo recordé alguna definición de Duhovne en el Ministerio de Economía. ¿La tenemos al recorte que les mandé, chicos? Porque Duhovne también había dicho por entonces que lo que le pedía al fondo no aumentaba la deuda. Ahí está. Estamos tomando financiamiento más barato que el que tenemos disponible a tasas inferiores a las tasas de mercado. No aumenta el endeudamiento porque reemplaza otro financiamiento que hubiéramos tomado a tasas más altas en el mercado. Hay un debate hoy, pero ¿es nueva deuda o no es nueva deuda? Bueno, pues son, a ver, dos cosas. Siempre que vas al fondo, digamos, en la mayoría de los casos, es que digamos, no está yendo a los mercados internacionales. Si no vas a los mercados internacionales, voy a lo que decía Nico Duhovne en su momento. No voy a los mercados internacionales, pero vence deuda nuestra en el mercado internacional, entonces dejo vencer esa deuda y ¿cómo la pago? La pago justamente con el dinero que me da el fondo, que es más barato, llamémosle, que esa deuda que debía. Eso es lo que decía Nico. O es un cambio de acreedor, básicamente. Exacto, cambia el acreedor. Del acreedor privado al acreedor organismo internacional, básicamente. O sea, entonces, en la mayoría de los casos resulta en eso. Digamos. Tomar deuda no necesariamente es entonces más deuda, sino que puede ser un cambio de acreedor que me implique incluso una reducción eventual a futuro de deuda por el margen de tasa y porque no voy a conseguir esa plata a un financiamiento mucho más caro. Exacto, correcto. El endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, para nosotros, un país emergente como Argentina, es muchísimo más barato, más económico que cualquier financiamiento que uno haga con el sector privado. ¿Qué cree que le están pidiendo a Caputo hoy? ¿Qué? ¿Qué cree que le están pidiendo a Caputo hoy? No, yo creo, a ver, acá hay algo inédito que no sé si la gente o se transmitió, que es, en el último acuerdo, o sea, este gobierno cumplió con algo que nunca cumplimos, que fue algo sumamente importante. Cuando vos negociás, digamos, entras en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, 60%, 70% de esa discusión, adivinen qué, ¿fiscal o monetaria? Fiscal. Es fiscal. Es fiscal. Fiscal, correcto. Y siempre, cuando vamos, digo, tengo experiencia, no te creen. Porque te dicen, vas con un déficit fiscal alto. Ya me la dijiste 20 veces Argentina y nunca cumpliste. Tiene prontuario, ¿no? Lo que estoy diciendo son cosas que se daban en las reuniones, no es que estoy inventando. O sea, voy con esto y te dicen, sí, de vuelta ustedes con lo de siempre. Esta vez cumplimos y sobrecumplimos, digamos, y digo cumplimos en nosotros porque somos el país, la Argentina, no importa qué administración sea, digamos, cumplimos. Entonces eso ya es algo inédito y que suma muchísimos puntos. Por otro lado, claramente está la discusión monetaria. Si me preguntan a mí directamente, yo creo que el acuerdo, digamos, lo que puede ayudar es a reforzar, como se planteaba, el Banco Central, pero para mí no va a tener
condicionamientos respecto de la política cambiaria y monetaria. Entonces, volvamos esto es lo que yo personalmente creo, no tengo ningún tipo de información. Me invitaron por mi conocimiento, con la experiencia con el fondo y como economista. De digo, eso estamos hablando. ¿Cuántas reuniones tuvo con el fondo usted? Yo tuve 2 o 3 meses en Washington. No quiero volver. Ahí. No vuelvo nunca más. Si lo llaman, no va. No voy. No, ni por casualidad. Lo agotó. ¿Lo agotó? Sí, no parás, pobre muchacho. O sea, 7 por 24. Y para el staff del fondo lo mismo, se matan. Porque además Estados Unidos laburando. es importante, pero no es el único. No es el único, es muy importante. Porque sin Estados Unidos no hay acuerdo. Ahora, con Estados Unidos solo no alcanza. No alcanza, pero es muy importante, créeme. ¿Afecta que esto se esté rediscutiendo en un año electoral? ¿En qué sentido? A ver, me parece que terminamos un acuerdo con el fondo, hace poco terminó el acuerdo, hay vencimientos pendientes de capitales en el 2026, pero los mercados miran todo. Entonces, en el fondo, si uno limpia y dice, listo, esos vencimientos ya no están en el 2026, 2027, porque tengo ya un acuerdo, es importante. Más que por el año electoral, te diré por la situación que terminaste, estás saliendo, estás en una estabilización, y entonces requerís mostrar el mayor horizonte posible. Entonces, un acuerdo con el fondo te da más horizonte. Yo era de los que decía que incluso no necesitabas un acuerdo con el fondo porque tenés superávit y demás. Lo cierto es que con la volatilidad que está habiendo en los mercados, por las políticas, digamos, mundiales llevadas adelante, y dado que tenés un tipo de cambio de crawling peg, o sea, estás de alguna manera atado monetariamente, creo que en este momento viene bien ese acuerdo y creo que por eso... Hoy es más importante el acuerdo que hace 2 meses antes de Trump en el poder. Yo considero que sí. O sea, no es determinante, por más que yo estoy convencido que sale. Está bien. No es determinante. Hoy Caputo dijo, lo repitió, podemos escuchar a Caputo el primer cuatrimestre otra vez, una vez más. Sí. O sea que no se mueve de eso, le quedan 45 días en los cuales va a encontrar la rúbrica. A ver. ¿Qué va a pasar con el acuerdo con el fondo? Bueno, un poco no, lo que dijimos siempre. Debiera haber un acuerdo, va a haber un acuerdo para el primer cuatrimestre. Nos hemos puesto de acuerdo en cómo sigue el programa económico. Como siempre dijimos, jamás el fondo pidió una devaluación, no va a haber nada de eso. Sí va a haber nuevos fondos frescos. Esos fondos van a ser para recapitalizar el balance, los activos del Banco Central. Bueno, un poco lo que hablábamos antes, digamos, pero ratifica lo que veníamos contando. ¿Usted entiende que Trump es un problema para la Argentina? Como lo dijo casi Juan Carlos de Pablo, dijo, cuidado porque lo que venía a salvarnos por ahí es un problema. A ver, yo creo que en lo que es el alineamiento con el Fondo Monetario y poder sacar un acuerdo es positivo. No hay duda. Por un lado, por el otro, yo creo que las políticas que lleva adelante respecto de las tarifas generan volatilidad y con un tipo de cambio de crawling peg tenés un riesgo adicional que en realidad se vio plasmado en el ruido que generó en estas últimas 2 semanas. Yo creo que esa volatilidad está exagerada, digamos. Yo creo que, digamos, mi creencia incluso con lo que ocurre en Ucrania y demás es que van a llegar va a empezar a hablarse de paz, entonces la volatilidad va a reducirse. Siempre o sea, ¿usted compraría hoy bonos o activos argentinos? Sí, pues, totalmente. Digamos, hoy lo estoy recomendando. Digamos. ¿Y usted lo compró? Porque haz lo que yo digo, no lo que yo hago, no. Haz lo que yo digo, lo que yo hago. Yo tengo. Usted es de los que compró. Yo lo compré. No hay mucho, pero es lo que digamos, lo que hay se compra. Lo que hay se compra. Sí. Y usted no tiene duda respecto a que Argentina va a cumplir. No volverá a repetir la historia del pasado para los bonos 2030, 2035. No, vamos por partes. Yo compro, digamos, si vos me preguntás a mí, ¿compré para quedármelos al 30-35? No, en absoluto, porque además mi horizonte de ahorro no es ese. Pero claramente yo creo que con el acuerdo con el fondo, cuando se hayan disipado estos riesgos que se ven un poco en el futuro del dólar de hoy, que llegó a 1.320, 1.230. No, el futuro. El futuro a diciembre. Yo siempre miro diciembre. Diciembre 1.308
una cosa así, algo que llegó a estar previo al crawl del 1%. Bueno, eso, Mariano, perdón, eso es que el mercado no le cree el todo a Milei con que no haga una devaluación. Exacto. Hoy generó ruido, claramente es que empieza incredulidad respecto al crawl del 1%, absolutamente. Yo creo que eso se va a salir, digamos, a reducir ese riesgo que se ve. ¿Tiene fe? No, más que fe veo, es cuando uno mira la política cambiaria. Digamos, ¿cuál es el delivery que quiere dar el gobierno de cara a las elecciones? Es baja de inflación, recién estaba hablando de la inflación. Es baja de inflación, con un crawl del 1% la inflación va a bajar. Febrero yo creo que, incluso estimo que va a dar un poquito arriba de enero, si querés, por lo que mencionaron, te va a dar un poco arriba. No existe una monotonía cuando vos desinflás un país, digamos, menos en los niveles que venís, con lo cual no afecta nada. La inflación va a ir a tender al 1%, entonces eso es lo que buscan el delivery y crecimiento económico. Y crecimiento económico, el dato que salió hace una semana, que es el PIB mensual de diciembre, te dio un crecimiento de 0,5, pero cuando vos haces el anual de la caída del 2024, que todos, me incluyo, estimábamos 2,5%, 3% de caída, cayó 1,8%. Eso te deja un arrastre para el 2025 bastante más grande. Por más que en enero y febrero se ve, si quieren, sigue el crecimiento con una ralentización, porque tampoco puede llegar a los niveles que venía del segundo semestre, pero vas a tener un crecimiento fuerte. Entonces esos dos delivery son los que van a dar. Mariano, perdón. Eso no da con una política monetaria cambiaria que cambia ahora. Y tampoco hay necesidad para eso, porque compran reservas. No, una duda porque está bueno porque el mercado siempre lo mira, es la plata que da el Fondo de la Argentina, ¿qué te va a dejar hacer con eso? Intervenir, a vos te tocó negociar una forma de intervención del Banco Central. Van a decirle, puedes intervenir con una banda, con un tipo de cambio preestablecido. ¿Cómo ves que puede ser eso? Porque el financiamiento nuevo, la plata no va a ser sin ningún tipo de condicionamiento para que Caputo No, absolutamente. la rife en el mercado, en todo caso. Por eso, para ver, el fortalecimiento, una cosa es intervención cambiaria. Estamos en un escenario en el que se compran reservas hoy. Yo no creo que sea para intervención cambiaria en absoluto ese dinero. No va a ser para intervenir. No. El fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central. El Banco Central presta y digamos, y te salvan cuando vos tenés disrupción de mercado. Es decir, cuando vos tenés, te doy un ejemplo que no es intervención cambiaria. Hay una disrupción absoluta de mercados. Vos tenés vencimientos, que era lo que pasaba antes. El Fondo Monetario te dice, para eso sí estoy. Para eso sí estoy. Incluso para el gasto que tenías déficit en su momento cuando estábamos nosotros, te lo medía a cuentagotas lo que vayas a gastar. Correcto. Por déficit. Estaba para las disrupciones el mercado externo. Entonces, si vos tenés una disrupción al mercado externo, que yo no lo veo, por eso para mí es más algo que fortalece y muestra, pero que no termina siendo que no se va a utilizar. O sea, va a estar ahí, el gobierno no las va a tocar y va a tener más reservas brutas y ya con eso señala el mercado, digamos. Exacto, no tiene necesidad de eso. Aumentan en la última semana, que hubo ruido, todo, se compró 400, en los 2 días 400 millones de dólares de reservas del Banco Central. Expandió, con lo cual puede intervenir tranquilamente por cómo está armado esto para volver a absorber los pesos en el CCL. Que siempre no hablando lo con está haciendo ahora. Siempre hablando con Cepo. Sí, pero cuando vos tomás los dos mercados... Iba a preguntar por eso, porque otro de los temas sobre los que siempre se le consulta a Caputo es sobre esto, y volvió a hablar sobre el tema y puso como condicionamiento anterior el tema del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Esto allanaría el camino para la salida del cepo y en qué momento? Yo, me preguntás a mí, no creo que salga el cepo. Ahí está. A ver, ¿no salga el cepo hasta cuándo? Mirá, vamos a las cosas. Porque Milei dijo, en 2026 no hay cepo. Bueno, ahí puede ser, pero ¿por qué? Porque recuerden lo que había anunciado. A fin de año hay cepo, pero a fin de año lo sacaría. 30 de diciembre. Claro, pero vas a un esquema, piensen lo siguiente, imagínense un cepo que sale cuando vos casi no tenés brecha cambiaria porque hay falta de pesos, porque no emiten más pesos, porque llegó a 47,7 billones la base monetaria y estamos todos queriendo pesos y te dicen usa dólares. Entonces vos, la brecha se te junta, entonces vos ahí salís del cepo, van a ir liberándolo de a poco, ¿no? Pero digo, no va a ser un día, va a ir paulatinamente. Cuando salís de ese cepo, te diré que es al revés. Yo no sé si no se te aprecia más el tipo de cambio que es depreciarse. ¿Se entiende lo que planteo? ¿Vos crees que el dólar puede estar más barato de lo que está hoy? Con la política monetaria que se lleva adelante, si vos clavas 47,7 de base monetaria, te lo firmo acá, te lo aseguro. O sea, vos te estás convencido de que van a faltar pesos y que en consecuencia el dólar va a bajar. Sí.
Sí, siguiendo Este esa es todo un política título, monetaria. Perdón, porque el que nos está mirando dice, estoy escuchando bien, o sea, es posible que el dólar no vaya a 1.400, que quede en 1.000. 1.200. Bueno, No, pasa que es 1.000, no sé, no nominal. importa. Bueno, hoy Caputo dijo. Mira, ¿cuál es el crawl que te va a llevar? Que Hasta te da un tipo de diciembre. cambio de 1.100 y moneda, 1.160. 1.200 casi, sí. 1.160, 60 y pico. Vas a estar ahí. Hoy Caputo dijo eso. En algunos meses van a faltar los pesos y la moneda fuerte va a ser el peso. No, es eso es lo que que vamos es lo a que viene eso. diciendo el gobierno. La que- tasa de interés, ¿por qué la pudieron O sea, bajar? usted tiene plena confianza en el programa económico. Usted cree que hay un programa sólido, que hay un programa que está bien orquestado, que está robusto y que al mismo tiempo le va a dar los beneficios y los resultados que incluso el gobierno dice que va a tener. Yo creo que sí. Digamos, vamos a si querés, los 90s, ¿no? El tipo de cambio, porque todo el mundo Sí. habla del tipo de cambio. Déjame decir algo. El tipo de cambio real que discutimos y todos estamos, se depreció, yo creo que no va a seguir así, pero se depreció 3% respecto de diciembre. Cuando yo hacía los cálculos en diciembre, tomaba un real en 6.17. Está en 5.70 el real. O sea, se apreciaron, las monedas no se depreciaron. Eso nos trajo un alivio, lógicamente, un alivio espectacular. No lo espero, o sea, no Correcto. cuento con eso para adelante. Y lo último, ¿no teme por una sangría de dólares fruto del comercio, fruto de, mejor dicho, la cuenta de servicios, La cuenta corriente. la y cuenta demás. corriente que viene siendo deficitaria hace Te va a 8 dar meses? deficitaria la cuenta corriente. Te va a dar... ¿Qué es ¿Y la...? no es un problema No, porque la que cuenta... te salgan más dólares de turistas de los que te entren? No, que- pero eso es turismo. O sea, vamos a lo siguiente. La cuenta corriente es el balance comercial, Sí, correcto. que vas a tener un superávit de 12.000 millones, algunos tienen más, cuando fue el Sí. año pasado fue 19.000 millones, va a estar en 12.000, 13.000 millones, después pagás servicios que te va a dar deficitario, por turismo, por todo, hasta ahí vas a estar, digamos, razonablemente cubierto y después tenés que pagar los intereses de la deuda en dólares. Esa es la cuenta corriente. Correcto. Y ahí te va a dar déficit de cuenta corriente. Ese déficit de cuenta corriente, cuando vos abras, va a estar totalmente financiado por entrada de capitales. ¿Qué vamos a hacer? Esa entrada de capitales, ¿quiénes son? Incluso yo Poneme la cambiando placa mis de pesos a déficit de dólares. cuenta corriente y cerramos con eso. Digo, para entender, para graficar lo que estamos contando, los 8 meses consecutivos de déficit, que efectivamente acá nos está diciendo Mariano Flores Vidal, negociador en 2018 del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, Uno de los negocios. o uno de los negociadores, sí, es verdad, ciertamente, fue un equipo, etcétera. Un obrero en la negociación. Un humilde, laborioso trabajador que fue y estuvo 2 meses y medio, 3, tratando de articular lo que el fondo quería, lo que el gobierno pretendía, lo que Argentina podía dar. Tarea Bueno, difícil. no importa. A lo que voy es, en cualquiera de los casos, esa cuenta corriente, usted dice, se van a ir dólares, sí, pero van a ser compensados con la Entrada. entrada de dólares de inversiones extranjeras, de Exacto. remesas, qué sé yo. Sí, ¿qué es lo que pasó en enero? Cuando vos mirás enero, que todos se preocupan por el Ahí está la placa, ahí está. Ocurrió Esta es la eso en enero. placa. Esta es la cuenta corriente cambiaria. Sí. Ven que está en rojo desde hace 8 meses. La cuenta corriente, sí, exacto. Cambiaria, que vino Exacto. siendo muy superavitaria los primeros meses de gestión, se corta agosto-septiembre y es lo que tenemos hasta febrero. Lo que vos vas a tener ahí cuando ves la cuenta capital y financiera, que es la otra, Sí. es la entrada de capitales. Siempre, pensá lo siguiente, y esto se los dejo para... Lo último, dale, que nos tenemos que ir. La cuenta corriente que es lo que yo produzco menos lo que gasto. Y llamarle al gasto inversión y consumo y consumo público. Correcto. Cuando lo que vos producís es más alto que lo que vos gastás, incluyendo la inversión y demás, la cuenta corriente es positiva. ¿Qué ocurre? Cuando no te tienen confianza afuera, claramente vos tenés que, de lo que producís, digamos, gastar menos, y hablo de inversión. Ahora, si vos tenés planes de inversión espectaculares con una rentabilidad infernal, lo normal es que vos tengas una inversión más fuerte que lo que vos estás produciendo porque sos un país que empieza a desarrollarse y demás. Correcto. Australia tuvo 40 años, eso que vos ves ahí. 40 años, se financió con capital. Cuando vos abrís la cuenta capital, lo que te tenés que dar cuenta es que es Bien. inversión privada y no endeudamiento público, que es lo que nos pasó en los 90. Y de allí las diferencias. Mariano, gracias. Como No, siempre. de nada. Enorme. Buenas gente, ¿cómo están? Gracias por ver el video hasta acá. Espero que les haya gustado. Bueno, bombazo y datazos del economista Mariano Flores Vidal, que le cerró la boca al ensobrado de Paulino de una manera categórica, porque me parece que acá lo que estaban tratando de
no sé si decir hacer o intentar hacer. Es de que, es de que el economista les dijese otra cosa. De que el plan era más o menos, que tenía un montón de fallas, que el tipo de cambio estaba atrasado. Y nada de eso ocurrió. Ocurrió todo lo contrario. Así que repiten ese eslogan que repiten los cucas, el tema del el déficit, la balanza comercial. Te lo acabo de decir. Australia estuvo 40 años con ese déficit. Y ese déficit se debe a que te ingresan un montón de inversiones con respecto a lo que vos producís. Eso no es malo, es buenísimo. Así que la verdad que una cerrada de tuje categórica. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Dejen like, así el algoritmo nos ayuda a difundirnos cada vez un poquito más. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Les mando un abrazo. Chau, chau.